analizando el fútbol con una mirada que estamos rescatando últimamente, no solamente los goles que puede haber hecho Fleita, sino en el análisis con Márcico también, algunas cosas que pasaban antes que ahora son totalmente distintas. Por lo menos. Y que creo que termina todo en la cuestión de la formación, del conocimiento, y el contraste de los medios con los que contábamos nosotros hace 20 años y los que hay hoy. ¿Tanto Telefonía los medios celular, internet. No hablo del medio de comunicación, sino de lo medio que como herramienta. O sea, un teléfono celular, tener wifi, computadora. Hace 20 años, 25 años, la novedad era el fax. Sí, claro. Hoy, ¿quién tiene un fax en su casa? O sea, y yo creo que eso repercute en todas las actividades, mucho más en esta, ¿no? Que tiene que ver con los medios ahora, así como canales de televisión, radios, diarios, sitios de internet ahora. Bienvenidos Horacio Elizondo, Ángel Sánchez, gracias por venir. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. ¿Qué les pasa a los árbitros argentinos? Pregunta amplia, pero han hablado mucho del tema. No, yo creo que en todas las épocas el nivel del arbitraje fue cambiando y evolucionando a veces e involucionando, depende de quién lo conducía. Esto tiene que ver fundamentalmente con la conducción. Yo siempre, cuando discutimos del nivel del arbitraje, me pongo a pensar quién conduce el arbitraje. O sea, no es muchas veces responsabilidad de los árbitros, sino de quién los forma, de quién los prepara, de quién los larga un campo de juego. Y digo que todo esto influye, poco influye también lo que vos planteás desde el punto de vista de la televisión, de lo que ustedes piden, que el árbitro observa que ustedes piden. Entonces, el árbitro dice, no, pero si no lo hago, si lo dejo de hacer, eso también tiene que ver con la personalidad. Cosa que por ahí no se tiene mucho en cuenta. Y uno de los valores fundamentales en los cuales fuimos formados, tanto Horacio como yo, tiene que ver con la personalidad, con el bancarse de determinado tipo de presiones, que ese tipo de cosas con el tiempo fue modificándose, fue mutando. Y lamentablemente estos árbitros, yo siempre digo, hacen lo que pueden muchas veces, no lo que quisieran hacer. Y en definitiva eso también va en desmedro de la calidad arbitral. Horacio. Yo le agregaría a lo que dice Ángel, que coincido, que también estamos en estos momentos en un gran cambio generacional. Es decir, para mí este cambio se tenía que haber realizado hace 4 o 5 años antes, ir preparando esta cuestión cuando todavía había árbitros de experiencia que podían aguantar y soportar el peso del campeonato para que los jóvenes se vayan desarrollando. Pero bueno, de golpe hubo que avanzar y decidir, bueno, listo, los nuevos a salir al campo. Y te quedó una cantidad de árbitros con experiencia que ya mostraron todo, que ya no hay, llegaron a su techo, no puede haber un rendimiento mayor, salvo en alguna excepción, un poco lo que decía Ángel, hay árbitros que nota que están estancados ahí, otros que han evolucionado un poco, y sobre todo los jóvenes necesitan partidos, y tiene un proceso ir adquiriendo, no solamente ir adquiriendo experiencia, sino madurando dentro de esa experiencia. ¿Y cómo puede contribuir el periodismo para mejorar la calidad de los arbitrajes? ¿Puede contribuir? No, yo creo que el periodismo no tiene ni contribuir para nada, digamos. Acá el periodismo influye en la crítica. Claro, pero quizás influye negativamente. menos, machacar No, yo creo que menos. influye en la crítica negativamente porque el árbitro muchas veces hace lo que no debe, producto, ¿viste? Cuando hay una amarilla y ustedes dicen, por ejemplo, no la molesta porque ya tenía amarilla. El periodismo, bueno, vos también caes en la volteada porque también pero, opinás por televisión. No, pero lo que digo es, uno trata de hacerlo. Y hablar de reglamento sería por ahí muy tedioso, pero hay muchas cuestiones, y sobre todo yo siempre digo, me sentí muy frustrado con el tema de La Molina, porque La Molina era un árbitro que tenía un estilo de arbitrar, al cual yo compartía muchísimas cosas, que tenía que ver con la valoración exacta de las faltas, ¿no? Y hoy en día un árbitro amonesta infinidad de situaciones que realmente no son o no ameritan una amonestación, y eso va cargando al árbitro, y el árbitro escucha, y el árbitro ve. Y el periodista muchas veces desconoce. Yo por obligación tengo que ver los 10 partidos del fútbol argentino y los escucho a los periodistas cuando transmiten. Y te digo que cometen aberraciones reglamentarias que, generan información, generan idea de lo que tiene que ver con el reglamento. E influyen mucho en los árbitros. Y ustedes no se dan cuenta. Lamentablemente no se dan cuenta. Influyen en el que el árbitro los escucha. El árbitro... ¿Tiene miedo? Y el árbitro tiene miedo a la crítica, y el árbitro que no tiene personalidad, esa crítica que va en desmedro de su actuación futura. Hace 15 años, en un partido de Copa Libertadores, hay una jugada de agresión, todavía no se había puesto la pelota en movimiento, era un córner. Y el árbitro no
hace la ejecución del córner, advierte, y el comentarista dice, ¿por qué no cobró infracción? Sí. Y el córner no se había pateado. O sea, no estaba en juego la pelota. El árbitro era Ángel Sánchez y el comentarista era yo. Mirá. Hace 15 años. Y de esas, digamos, como me meto dentro de la bolsa, No, te haces cargo era un de- River Vélez de Copa Libertadores. Hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa Y bueno, dije, qué burrada, y como esas, ahí debe haber 1.000 millones. Seguro, seguro. O sea, Lo que pasa es que los árbitros tienen que... Mirá, en el Le 2008... pasa un árbitro también, ¿no? Le pasó Sí, a Maglio cobrando pero- offside lateral. lateral. Pero por supuesto, eso no es porque no lo sepan, sino por por distracción. falta de Es atención. distracción. Los dos, el claramente. asistente y el árbitro. A ver, en el 2008 cuando yo ingreso a la dirección de formación arbitral, Javier Castrilli estaba ya comentando en un programa y aparecía Ángel comentando, ¿no? Y esta cuestión que dice Ángel de los árbitros agarran mucho de lo que dicen los periodistas, y más sobre todo si fuiste árbitro, Claro. más todavía. El periodista- Y yo siempre le decía, a ver, no, pero Ángel fue colega, fue árbitro, que pueda seguir sintiendo la pasión por el arbitraje es una cosa, pero no está más dentro del campo, está cumpliendo otra función y otra tarea. Ustedes tienen que sobreponerse a esa cuestión, no pueden caerse o hacerse problema por lo que diga Ángel o Horacio Elizondo en este caso, en este momento, tienen que estar por arriba de eso. Lo que no puede separar mucho el árbitro es, sobre todo cuando nos ve a nosotros en televisión, es decir, bueno, pero yo estuve con ellos y cómo puede decir tal cosa, cómo puede ser, ahí se le hace un matete importante. No, pero aparte yo digo que a veces la función nuestra no solo es analizar o criticar a un árbitro, sino también la deformación. Nosotros tratamos, por lo menos lo que trato yo, a explicar algunas cuestiones reglamentarias, a situaciones que por ahí son atípicas o situaciones que son, digamos, graves. Por ejemplo, yo me acuerdo no hace mucho, en un partido, un relator muy importante dijo, en el córner no hay posición adelantada porque el jugador se encuentra por delante de la línea del balón. No hay offside porque la regla dice que no hay offside. No, digamos, el balón no tiene nada que Una ver en este sanción y caso. punto. Es una sanción y punto. Y digo, son cosas así importantes. O lo que ocurrió este fin de semana con el tema de la famosa jugada del partido de Maglio, que todos se preocupaban, no, porque tiene que ver con las nuevas modificaciones. No tiene nada que ver. Decían en el relato y comentaban y que por ahí se confundió el asistente. No, nada que ver. O sea, el desconocimiento que existe, y yo siempre, digo, en el canal siempre me dieron la oportunidad de trabajar mucho con los periodistas y darles charlas, Sí, y creo que hay una voluntad de volver a hacerlo, porque es muy enriquecedor el tema reglamentario, es muy lindo el análisis del tema reglamentario, no es un hecho menor, y está bueno que se siga debatiendo. Yo sigo aprendiendo. Después de 6 años de estar retirado, sigo Claro. aprendiendo cuestiones reglamentarias en el análisis y en el debate. Es increíble eso. Igual siento que estamos hablando más de los periodistas que de los árbitros, ¿no? Hablamos de un déficit en la formación. ¿En dónde se siente puntualmente? ¿Dónde decís que está ese hueco en la preparación de un árbitro que va a dirigir primero? En primer lugar, un poco lo dijo Ángel al inicio, es decir, quién es la cabeza, quién es el conductor de formación en cuanto a materia arbitral. Más allá de la formación, hoy los árbitros se entrenan y no entrenan solamente la parte física. Los árbitros también tienen sus técnicas, sus tácticas, sus estrategias, su posicionamiento, su coordinación, su organización con los asistentes, el trabajo en equipo. Hay muchas cuestiones que hay que trabajar. Imagínate vos, se modificaron las reglas de juego en cuanto al fuera de juego. Sí. Es decir, yo en una clase puedo decir y los árbitros pueden llegar a entender cuál es la modificación. Ahora, necesitan cambiar un chip y poner uno nuevo. Y si eso vos no lo llevás a la Claro. práctica, En no el lo llevas al instante, campo. En ese segundo tiene que tomar Al esa campo de decisión, ¿no? juego, exactamente. Eso no se automatiza, es decir, el árbitro necesita ir con un chip ya totalmente automatizado, sabe dónde tiene que enfocar, saca la foto y decide. Ahora, si vos lo vas a internalizar o pretendés internalizarlo esto 3 o 4 días antes de empezar el torneo con una clase, no alcanza. Es decir, para mí el arbitraje hoy debe ser netamente profesional. Es decir, Maglio también lo matamos. A ver, En otro Maglio trabajo, se fue del digamos. trabajo, se fue a Córdoba, dirigió el partido, volvió y siguió trabajando. Eso es una locura y una ventaja terrible cuando los jugadores se entrenan todos los días y están enfocados y abocados a su tarea. El entrenamiento físico, ahora vamos a la parte física de los árbitros. También hace unos meses que lo han retirado, es decir, cada árbitro entrena por su cuenta, nada más se presentan para dar una prueba física. Es decir, que el contacto de los árbitros
con la gente de formación Se redujo. es muy escasa. O sea que el contexto ayuda a que los árbitros se equivoquen. O sea, Sí, más. no hay, sí, no hay sí. preparación, O sea, no hay información. O sea, es una explicación. Es un motivo más, no, por ahí no es el más trascendente, que tiene que ver con la formación. Porque Pero entrenan solos, Sí, no se han pero profesionalizado. bueno, pero el tema hoy en día, los árbitros, desde el punto de vista, y no es por hablar de la cuestión económica, está mucho mejor de la época que estábamos nosotros, Sí, y por ende tienen otras facilidades. Y aparte tienen que ser inteligentes. Esto es lo mismo que el jugador que durante el espacio de la pretemporada no tiene club. Entonces se va a comer mozzarella, asado, todo lo que viene, y cuando llega, que ha pasado en el último torneo, llega con 8 kilos más. Sos profesional, te tenés que cuidar y te tenés que entrenar. Y si tenés que pagar un personal training para que te entrene, te entrenará. Vos sos un profesional. El árbitro es lo mismo, en algún aspecto lo es. Lo que digo es, más allá de la cuestión física, que es muy importante, acá hay una cuestión de formación. Una cuestión que tiene que ver con quién lleva... Yo discutí toda mi vida y una vez con Ángel María Villar, que es el presidente de la Federación Española y quien maneja hoy día los árbitros en FIFA, le dije, acá siempre la culpa la tienen los árbitros. Ahora, los que lo conducen lo forman y los designan nunca son responsables de nada. Y acá se tiene que trabajar desde ese lugar, fundamentalmente, porque son los que ponen en la cancha a los árbitros y son los que tienen que evaluar si esos árbitros están preparados para eso. Y cuando quienes no juzgan, porque yo el otro día hablaba del tema de la designación de Segura, los dirigentes eligen árbitros, técnicos, jugadores, saben de todo. Manejan las barras, hacen de todo. Es el único que no se ha profesionalizado. Bueno, entonces, ¿y cómo están preparados para hoy en día saber que un árbitro está para un partido trascendente, importante, que tiene la capacidad, la personalidad, elemento fundamental hoy en día, para bancarse las presiones de todo tipo que existen, las propias y las externas? Y sumale a eso, tenés dos aspectos. El aspecto formativo, que está en baja, y el aspecto político, que es la hora que designan los árbitros. Es decir, encima son dos resortes. Es decir, al árbitro también se le produce una confusión muy grande, porque dice, bueno, a ver, le hago caso al que me forma, le hago caso al que me designa, quién tiene más poder, porque los árbitros también son pícaros y están observando continuamente. Sí, es decir, nadie quiere perder. Ahora, esto es lo mismo que el entrenador de un equipo, ¿no? Es que el entrenador entrena con los árbitros todos los días y a la hora de jugarse el partido viene un dirigente, el presidente de la comisión de fútbol o el presidente del club y dice, bueno, los 11 titulares los paro yo. O esta cuestión de ir al sorteo, es decir, tienen que jugar los más capaces. Esto es lo mismo que también que un técnico, pongan un bolillero, 22 bolillas, las 11 primeras son titulares y las otras... Y no te olvides de lo político, 5 del Sadra, 5 de la tercera. Busquemos capacidades. Claro. De dónde vengan es sin importancia. Yo me acuerdo de nuestra época, 80s, 90s, que había dos tipos de árbitros. Los que amaban el fútbol, no sé, el Tano Calabria, La Molina, siga. y los que amaban la autoridad, Ñeco, y si querés la versión más extrema, Castrilli más adelante. ¿Qué te tiene que gustar más? Tenías algo en el medio, tenías Espósito, Lustó, que andaban por el camino del medio. El camino del medio. El equilibrio. Eso del reglamento a rajatabla es una gran mentira y una gran falacia que utilizaron determinado sector del periodismo durante una época determinada para dividir. El lo toca, a mí me mata. No, o sea, que por esto me cobren FAO, me vuelvo loco. Por eso digo, o sea, porque te diga, pero si apenas lo toqué, roja. El fútbol y la es un tribuna, juego de fricción. me pongo de brazos cruzados a ver cómo tiran. El fútbol es un juego de fricción, la fricción es algo natural, tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Bueno, hoy en día prácticamente cualquier cosa es infracción. Sí. Y no es así. Ahora, ¿cómo lo hacemos entender cuando un montón de imágenes donde uno ve que un jugador no que pesa nada, 100 kilos, está todo el día en el gimnasio, se cae fulminado claro. en el área? En la mitad de la cancha lo tenés que matar. No, entonces, hay montones de situaciones, pero para eso tenés que formar y preparar y tenés que tener a alguien atrás que te banque. Pero para ustedes se forman en lo físico, en lo posicional, banque, en cómo correr la cancha. ¿Cómo te formás en la presión, en la personalidad, en bancarte una cancha llena pidiéndote, en bancarte al jugador más pesado de la cancha diciéndote, echalo? Quizás el tema, tanto de la época nuestra de posicionamiento y armar campos visuales, tanto más o menos la que te criaste y lo íbamos haciendo nosotros, íbamos copiando mucho de lo que hacían los mayores, los hábitos de más experiencia. ¿Con intuición se resolvió? Sí, con ensayo y error, de ir equivocándote, mejor de este lado se ve un poco mejor que de este, si cuando te tapan los cuerpos qué es lo que tenés que hacer. Hoy todo eso se entrena, es decir, tienen un campo ganado los hábitos, cuestiones que indudablemente no hacen, que deberían hacer, porque es muy importante. Hay entrenamiento mental, o sea, hay un estudio que se llama Acumen, estudiantes hizo una Yo asociación. llevé un grupo de árbitros ahí. Trabajé. Se entrena la parte mental, o sea, desde ir corriendo, por ejemplo, pegándole a un globo, corres 5 minutos sobre la cinta, le pegás a un globo y tenés que memorizar los 10 números que hay en el globo. O sea, para ir trabajando dos cosas al mismo tiempo, o sea, que tienen herramientas. El tema para mí central es que
vos tenés que prepararte más allá de lo específico, más allá de ser árbitro. Claro. Si tenés que prepararte para tomar decisiones. Y si vos te preparás para tomar decisiones, la parte reglamentaria es una parte, la parte física es otra parte, el entrenamiento en campo es otra parte, la personalidad es otra parte, el mundo de las emociones, cómo juegan cuando estás en el campo es otra parte, porque vos podés ser un erudito en arbitraje. Ahora, yo te pongo en el campo de juego y tus emociones no funcionan, todo tu conocimiento no sirve para nada. ¿Qué pasa cuando sabés que cometiste un error, cobraste, no sé, un penal que no era, o no cobraste uno que era, y ya te pesa? La tentación de compensar la justicia económica. ¿Sabés cuánto tardamos nosotros llegar a primera división? ¿Cuántos partidos de inferiores, de la D, de la C, de la B, Nacional B nos comíamos? Mucho más que ahora. Y eso es experiencia. Claro. Equivocarte forma parte del bagaje que vos vas llevando sobre tu lomo para que cuando te aparezcan las situaciones de importancia, jugar en el interior. Nosotros jugamos mucho por la Liga del Interior. Una cosa es dirigir por AFA, donde vos tenías todo controladito, y otra cosa cuando te tres alambrado y te decían vení, salí, y tenías que bancarte. O sea, esas formaciones a nosotros nos ayudan a, a forjar nuestra personalidad y a que dirigir por AFA sea una cuestión mucho más sencilla. Entonces, después aparecen otro tipo de presiones que tiene que ver si me equivoco en contra de quién, a favor de quién, y cómo me castigan cuando me equivoco o no me equivoco, porque también pasa eso, y eso en la cabeza de los árbitros también pesa. Sí, entonces, todas esas libertades son muy importantes. Ustedes dos jugaron mundiales. ¿El futbolista argentino es el más complicado que les ha tocado dirigir? Y acá en la Argentina tenés un training muy importante. En cuanto a todo lo que es el mundo de las incorrecciones, tenés un training fabuloso. El fútbol sudamericano se le asemeja bastante al argentino, pero me parece que el argentino tiene una punta de ventaja. lanza en mania, como en la vida casi podríamos decir. Sí, de cualquier forma yo creo que... que Poco apegado a las normas. los jugadores que tuvimos la suerte de dirigir más allá de la mania y toda la historia, eran menos de pico, digamos. Terminaba el partido y terminaba la historia. Hoy en día son más vedettes, los jugadores son más mediáticos, nos exponemos, los árbitros inclusive, muchísimo más. Usan más la cámara. Y eso genera al árbitro en algún aspecto un grado de debilidad porque tiene muchas menos posibilidades. Y aparte hay una cuestión que para mí es fundamental. ¿Por qué los árbitros no hablan? A mí me parece, la verdad, una locura que el árbitro no pueda explicar, después de haber hablado con la autoridad de AFA, con quien lo conduce, con todo, decir, la verdad, Ángel, opino distinto. No están todos preparados. Bueno, ese es el tema. ¿Y por qué no nos preparamos para enfrentar un mundo real? ¿Para qué? Para decir, porque me este es equivoqué, un no está mundo preparado. real. Bueno, mira, el otro día... Todos nos equivocamos. Hablábamos de primera fecha, River Gimnasia, el penal de Ceballos. Sí. Ceballos sale a decir que es un agarrón. Es decir, primero el agarrón, es decir, los árbitros tienen que empezar a hablar... No, tienen que empezar a hablar de un idioma. Primero ver la jugada, después que viste la jugada, que ya está, coincide lo que vi en el campo con lo que veo ahora en las imágenes. Primero que el agarrón no existe en la regla de juego, es sujeción. Vos podés sujetar con las manos, con los brazos o con el cuerpo. Cuando yo te tiro el cuerpo encima vos, te estoy sujetando justamente con el cuerpo, que es lo que pasó en la jugada. Entonces, a veces le cuesta a los árbitros también explicar qué es lo que sanciona. Por eso está dentro de esa preparación. En nuestra época nosotros nos dejaban hablar y hablábamos bastante, más allá que llegara una orden, porque había muchos árbitros preparados a la hora de enfrentar. Podías defender con concepto lo que habías cobrado, exacto, aún en un error. Y te podías desenvolver también en los medios, porque también te intimidan los medios. Claro, es decir, vos salís, vos terminás un partido. No es tu medio, es el mío, yo estoy cómodo. Terminó un partido y abrís la puerta al vestuario, viene alguien y te dice, hay 25 periodistas, sabés que algo pasó, algo malo pasó, no pasó algo bueno. Sí, ya vieron las repes aparte 50 veces, Sí, no es que obviamente. intuyen que No, vieron las repes, ya tienen todas las declaraciones del equipo eventualmente que El perjudicaron. técnico rival dice que... Exactamente, y te engrampan ahí todas las cámaras y bueno, tenés que estar entrenado para eso. Eso forma parte también de ser profesional. Claro. Digamos, el saber enfrentar este tipo de situaciones, en prepararse, también forma. Porque el árbitro sabe, y esta historia de que el árbitro se equivoque y que el error del árbitro forma parte del juego, todo bárbaro, todo genial. Ahora, minimicemos el error a la mínima imagen. ¿Para qué? Para que evitar que después situaciones complejas no se puedan resolver. Y para eso tiene que estar preparado. Yo siempre le digo a los chicos de periodismo deportivo, cuando le preguntan, cuando hablan, dice, bueno, para mi criterio fue penal, pero el día que la regla digan que a criterio del periodista las cosas son, bueno, pero no es así. Claro. El árbitro tiene que explicar su criterio, el árbitro tiene que tener capacidad, tiene que tener libertad para que determinado tipo de situaciones las pueda lograr. Pero para mí es fundamental lo que te dije antes, que los respalden. Porque si cada vez que un árbitro se equivoca, lo paran creyendo que a la semana siguiente va a dirigir, porque no dirige, no se va a volver a equivocar, está en un error. Una cosa es que vos te equivoques técnicamente, donde vos, en definitiva, estás
estás cometiendo un error producto de tu desconocimiento. Y otra cosa que te equivoques si fue penal o no fue penal. Claro. Que son cosas cotidianas con las cuales tenemos que convivir nosotros. Muchas gracias a los dos. Gracias, Ha sido Ángel. un Gracias a placer, ustedes. Gracias. Placer, Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí en Más que Fútbol.